Bueno, Dios le bendiga. Aquí estamos con otro programa de Conciencia de Sanidad con José Molina y el hermano pastor Luis Molina. Aquí vamos hoy a hablar de un tema bien interesante que es declaro o mando para sanar al enfermo. Yo creo que el hermano pastor Luis Molina haga una oración para empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa hora en la cual nos encontramos, Señor amado, compartiendo esta palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra, que esta enseñanza, que esta escritura que vamos a estar compartiendo, o escritura, Señor, trascendan el tiempo, Padre, porque para ti no hay espacio ni tiempo, porque tú eres eterno. Y en el nombre de Jesús, que esta palabra que nosotros vamos a compartir toque la vida, toque su alma, su mente, toque su cuerpo, toque su espíritu, y sean ellos libres en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra haga la obra por la cual en esta hora va a ser enviada, que va a ser compartida para la libertad de los cuerpos físicos y de las mentes cautivas, libertad para las enfermedades y libertad para la gente que están siendo oprimidas mentalmente, siendo tratando de ser destruidas por el enemigo emocionalmente. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, sea de esa manera, y que tu Espíritu Santo sea el que fluya con toda sabiduría, con toda revelación, a través de mi hermano José y a través de mis labios, para poder bendecir con esta palabra a los que nos escuchan y nos escucharán. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a hablar de declaro o mando. Con la revolución apostólica que hemos visto en estos últimos tiempos, hemos visto que las personas han estado empezando a orar y utilizan unas palabras exactas, como utilizan la palabra declaro, proclamo, afirmo, decreto, establezco cuando están orando. Y yo he visto que la han empezado a utilizar cuando ministran al enfermo. Y hoy vamos a ver si debemos declarar o debemos mandar cuando ministramos al enfermo. Hemos visto que la palabra declaro, proclamo, afirmo, decreto o establezco, yo quiero que las personas entiendan que son actos proféticos y no fueron usados por Jesús al sanar al enfermo. Actos proféticos son dirigidos a la persona y no son dirigidos a las enfermedades ni a los demonios. Son actos para el futuro. Cuando se profetiza, se puede o no pasar. Las profecías deben ser probadas y los actos proféticos no son órdenes para ser obedecidas. Gloria a Dios. Yo quiero, mi hermano pastor Luis Molina, ¿quiere leer la introducción? En muchas iglesias hoy en día, cuando ministran sanidad por los enfermos, lo hacen con un enfoque en el oficio profético o en actos proféticos, y le profetizan sanidad al enfermo a través de palabras como declaro, proclamo, afirmo. Pero no vemos esas acciones proféticas en el ministerio de Jesús. Jesús, en vez de profetizar al enfermo, vamos a ver a Jesús utilizando autoridad y poder. Autoridad y poder. O sea, mandar y ordenar. Importante ese punto. Mandar y ordenar, autoridad y poder para sanar al enfermo y echar fuera a los demonios. Vamos a ver que Jesús enseñó a sus discípulos a ministrar al enfermo y al endemoniado exactamente como Jesús, como Él lo hizo. No de otra forma diferente. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Dando órdenes. Dando órdenes o mandando, ordenando. ¿Usando qué? La autoridad y el poder que poseía o que Él tenía. En el libro de los Hechos, escuche bien, aún después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, vemos que los discípulos continuaron sanando a los enfermos, utilizando ¿qué?
primeramente la autoridad y el poder que Jesús les había dado en los evangelios, aún antes de que viniese el día de Pentecostés. Entender la autoridad es esencial si queremos ser efectivos en nuestro oficio de sanar a los enfermos y de echar fuera a los demonios. La autoridad no es ejercida por orar o por profetizar, sino es ejercida por dar órdenes, por mandar a aquello que está bajo tu autoridad. Sabemos que cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre los 120 y hay dones de sanidades. Hay dones de sanidades. Y los dones de sanidades se manifiestan de diferentes formas. Y hay dones de la palabra de ciencia, están los dones del Espíritu Santo. Pero aún los discípulos, aún con las manifestaciones de los dones, ellos decidieron seguir utilizando autoridad como una forma normal de ministrar al enfermo. Vemos que en muchas iglesias, mucha gente están utilizando esas palabras: declaro, proclamo y decreto o establezco, pero realmente no tienen un entendimiento de lo que están haciendo, porque lo que están es haciendo actos proféticos y no están realmente sanando al enfermo. Nuestro oficio, que vamos a ver en unos minutos, que Cristo nos dio, fue de sanar y echar fuera demonios. De sanar al enfermo, echar fuera demonios, no profetizarle. Vamos a ver cómo Jesús sanó al enfermo. O sea, nuestro ejemplo es Jesucristo. Cristo dijo que el que las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 33 al 37. Ahí sí, mi hermano pastor quiere leer Lucas 4, 33 a 37. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual a gran voz exclamó, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, y esta es la forma, ¿verdad?, de reprender. Y antes de terminarlo, hermano José, quiero decir este puntito. Sí. Tú no reprendes los demonios diciéndole te reprendo. ¿Ok? La forma de reprender, la descripción de cómo se reprende, dice de esta manera. En Lucas 4:35, y Jesús le reprendió, y esta es la forma en que lo reprendió. Jesús no le dijo te reprendo, Jesús le dijo cállate y sal de él. Lo repito. Jesús lo reprendió, y esta es la forma de reprenderlo. Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Vemos aquí que la gente estaba maravillada, todos estaban maravillados y decían, ¿qué palabra es esta? ¿Cuál es la palabra que ellos estaban maravillados? La palabra que ellos estaban maravillados es la palabra que leyó mi hermano pastor, de cállate y sal de él. ¿Por qué ellos estaban maravillados por esa palabra? ¿Cuál era la gran cosa? Era que los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley no hacían mandatos y órdenes cuando se manifestaban los demonios, sino que oraban a Dios, porque ellos no tenían autoridad sobre los demonios. Al ver a Jesús que no oró, pero que mandó y dijo, cállate y sal de él, ellos se maravillaron diciendo,
¿qué hombre es este que aún los demonios le obedecen? Porque ellos creían que solamente Dios tenía autoridad para echar fuera demonios. Ellos dijeron, ¿qué hombre es este que tiene autoridad como Dios mismo? ¿Quiere decirle? Y eso es importante porque ahora vemos entonces que hay una transición. Ya Dios entonces le ha dado la autoridad y el poder, en este caso a Jesús, que es un hombre, ¿ok? Que es Dios, pero manifestado como un hombre, o Dios en la carne, Dios como hombre, dándole ejemplo en este momento a los discípulos que están con él, de cómo lidiar y tratar con estos espíritus inmundos, con estos demonios, ¿ok? Que ya no estaba simplemente a la suerte de Dios y que fuera Dios el que contestara la oración, Dios mío, libértalo, Dios mío, ayúdalo, Dios mío, sánalo, sino que ahora es, cállate y sal de él, haz silencio, vete, sé sano, funciona, dando órdenes, ¿quiénes? Los hombres que están en la tierra. En este caso Jesús, ¿verdad? Que está en la tierra. Y estamos viendo que Jesús nunca llamó al Padre para sanar al enfermo. Nunca se dirigió a Dios Padre, porque Dios Padre le había dado autoridad sobre los demonios y Dios Padre le había dado autoridad sobre las enfermedades. Él solamente hacía órdenes, mandaba, utilizaba su autoridad. ¿Por qué? Porque lo que está debajo de ti, tú eres responsable de. O sea, tú puedes utilizar la autoridad porque los demonios están debajo de ti. La Biblia dice en Lucas 10:19, y les he dado autoridad de serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. O sea, que tú puedes mandar y ordenar a cualquier fuerza del enemigo y la fuerza del enemigo te tiene que obedecer porque está debajo de tu autoridad. Amén. No tienes que dirigirte al Padre porque ya Cristo Jesús te dio autoridad. Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo creo que es importante eso de que tú mencionaste, de que yo sé que lo vamos a ver ya mismo, pero es importante ver esto. El hombre sin Dios está por debajo de Satanás y los demonios y de los espíritus inmundos, ¿verdad? Tú tienes a Dios, ¿ok? Tienes ángeles, tienes demonios, lo que sea, principados, potestades, gobernador de las tinieblas, y tienes al hombre caído, al hombre en el pecado, ¿ok? Pero cuando el hombre viene a Dios, y esto es importante que la gente lo entienda, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú estás en Cristo, cuando tú pasas a ser de una criatura, ¿verdad?, en pecado, de un hombre en pecado, entonces tú que estabas a lo último, estoy mirando abajo, ¿qué pasa contigo? Ya tú no estás por debajo del diablo, ya no estás por debajo de los ángeles, ahora tú estás por encima de los demonios, por encima de los ángeles, y has regresado a la posición a la cual Cristo vino a levantarte. Y estás por debajo de Dios Padre, juntamente con Cristo, sentadito en lugares celestiales. Amén. Eso como que es autoridad. Autoridad es derecho de utilizar el poder. Ahora tú tienes derecho de utilizar el poder de Dios. Amén. Y todo lo que está bajo tu autoridad te tiene que obedecer. Eso es lo que se debe entender. Eso es lo que Cristo entendía. Las enfermedades, los demonios están por debajo de mi autoridad, pues ellos me tienen que obedecer. Por eso Jesús no se dirigía al Padre cuando venía un enfermo, ni tampoco se dirigía al Padre cuando había un demonio, porque él sabía que está por debajo de su autoridad. Entonces hemos visto cómo Jesús se dirige a los demonios, pero vamos a ver cómo Jesús se dirige a las enfermedades. Dice que Jesús usaba autoridad dando órdenes. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Cuando usted vaya a ministrar por los enfermos
o vaya a orar por un enfermo, dé órdenes. No se dirige a Dios Padre, dirija a Dios Padre. Diríjase específicamente a aquello que está por debajo de su autoridad. Porque Cristo dijo que le dio autoridad que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar enfermedades. Vamos a leer, a ver si mi hermano Luis Molina, Pastor Luis Molina, leer Lucas 4, del 38 al 39. Ahí dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, este es Pedro. La suegra de Simón, o de Pedro, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Se inclinó, le dicen Jesús, la fiebre, la suegra de Pedro está enferma con fiebre. Jesús, se inclina Jesús y le reprende la fiebre se va y ella se levanta y le servía. O sea, Jesús no pensó dos veces, déjame preguntarle a Dios, o déjame ver qué Dios dice, o déjame ver qué el Padre dice, porque Jesús sabía que ya el Padre le había dado autoridad y que esa fiebre estaba por debajo de su autoridad. O sea, Jesús sabía que estaba por debajo de su autoridad y él era responsable de ejercer esa autoridad y que eso que está por debajo tenía que obedecerle. También hay otro ejemplo de Jairo. Cuando Jairo viene y le dice, Señor, mi hija se está muriendo, Jesús le dice, yo iré y le sanaré. No pensó dos veces, yo iré y le sanaré. Porque Jesús sabía que todas esas enfermedades, toda enfermedad, toda dolencia, todo demonio está bajo la autoridad de Jesús. Ya vemos que está bajo la autoridad de Jesús. Pero vamos a ver qué de los discípulos. ¿Qué de los discípulos? Vemos que la única forma de utilizar la autoridad es dando órdenes. O sea, tú no puedes utilizar la autoridad orando a Dios. Porque cuando tú oras a Dios, tienes que humillarte. Y al humillarte, tú no estás ejerciendo autoridad. Al revés, te estás humillando, te estás obedeciendo. Cuando la persona que usa autoridad es la persona que ordena. La persona que está por debajo de la autoridad es la persona que obedece. Entonces, ¿cómo mandó a Jesús a sanar a los enfermos? O sea, vamos a ver qué de los discípulos. Mi hermano Pastor quiere leer en Mateo 10:1. Vamos a ver qué de los discípulos. Sí, porque todo el mundo dice... Eso fue Jesús. Eso fue Jesús. Entonces, esa es la situación, que la gente no entiende o simplemente no se quieren dar cuenta, o el enemigo le tiene los ojos como que cegados a que Jesús vino a darte ejemplo. Jesús vino a enseñarte. Jesús vino a ser discípulo. Y si no has entendido lo que eso significa, un discípulo, en palabras de Jesús, Jesús dijo... El discípulo no es mayor que su maestro. Lo que quiere decir es que el discípulo es como su maestro. El maestro lo que vino fue a ser discípulo. Gente como él. ¿Ok? Eso leemos aquí. Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí vemos. Los 12 discípulos, Jesús cogió a los 12 discípulos y le dijo, vengan, les voy a enseñar, les voy a dar lo mismo que yo tengo para que ustedes hagan lo mismo que yo hago. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué fue lo que hizo? Les dio autoridad. ¿Cómo Jesús sanaba al enfermo? Utilizando autoridad. ¿Cómo Jesús echaba fuera demonios? Utilizando autoridad. ¿Cómo Jesús le dio a los discípulos? Le dio autoridad para que ellos utilizaban autoridad. Entonces, vamos a leer en Juan capítulo 14, Juan 14:12. ¿Qué dice Juan 14:12? Dice, de cierto os digo, dos de cierto significa que la afirmación es verdadera. El que en mí cree, las obras que yo hago, oiga bien, yo sé que el hermano va a hablar de esto, pero el que en mí cree, ponga su nombre ahí. Si usted es creyente,
si tú te llamas Juan, Pedro, Jacobo, Tito o Marco, o como te llames, si tú crees, tu nombre va ahí. El que en mí cree, bueno, está hablando de los 12 apóstoles, ni de los discípulos que estuvieron en el tiempo allá. Está hablando del que cree. ¿Tú crees? Entonces, esto es para ti. El que en mí cree, las obras que yo hago, Jesús, las obras que yo hago, Jesús dijo, las que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las hará también, las obras que yo hago. O sea, está diciendo las mismas obras que yo hago. Hemos visto que Jesús utilizaba autoridad para echar fuera demonios, para sanar al enfermo. Jesús cogió los 12 discípulos. La gente dirá, pero son los 12 discípulos. Ahí estaban los nombres de los 12 discípulos. Pero después vino Jesús en Juan 14:12 y dijo, todo el que cree, todo el que cree hará lo mismo que yo hago. ¿Y cómo Jesús sanó a los enfermos? Usando autoridad. O sea, dando órdenes y mandatos. ¿Cómo Jesús mandaba y mandaba órdenes? Vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué Jesús le decía al paralítico? Le decía, levántate y anda. Al de la mano seca, ¿qué Jesús le dijo? Extiende tu mano. Al ciego, Jesús le dijo, vete y lávate al estanque de Siloé. A los leprosos, los 10 leprosos que le dio Jesús, vete, preséntate al sacerdote y paga la ofrenda que dio por Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Ellos obedecían las órdenes que Jesús daba. Y eso es autoridad. Autoridad es dar órdenes y es mandar. Y Jesús dijo, la misma forma que Él sanó a los enfermos, ustedes lo iban a hacer. Entonces, ahora vamos a ver nosotros, porque la gente va a decir, sí, pero eso fue en el tiempo de Jesús, en el tiempo hace 2000 años atrás, de los apóstoles, tú sabes, y eso ha pasado un montón de años, eso ha pasado un montón de veces. Pues nosotros lo mejor que podemos hacer es dejarle a Dios los resultados. Podemos orar por el hermano y decir, yo declaro que está sano, y dejárselo a Dios. Pero vamos a ver cómo nosotros sanamos a los enfermos. A ver si hay alguna diferencia. Vamos a leer Mateo 28, 19 al 20. Hermano, pastor, ¿quiere leer Mateo 28, 19 al 20? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quieres darle un poco a eso? Hay mucho que decir aquí, pero yo creo que el punto al que vamos a llegar es que Jesús le dijo que sus discípulos debían hacer discípulos, gente exactamente como ellos. Y lo que los discípulos de Jesús iban a hacer con los discípulos que vinieran después de ellos era enseñarles a guardar o a hacer o a poner por obra todas las cosas que Jesús les había mandado a ellos, les había enseñado a ellos, les había demostrado a ellos. Y específicamente estamos hablando de que varias de las cosas que Jesús les mandó a los discípulos fue a que echaran fuera a los demonios y a que sanaran a los enfermos. ¿Cómo? Usando la autoridad que Jesús les había dado. Y eso ellos lo pasaron a los discípulos que hicieron, que vinieron después de ellos. Y los discípulos después de ellos le enseñaron a los discípulos después de ellos hasta el día de hoy. Porque nosotros somos discípulos de los discípulos, 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 de los apóstoles, que fueron los discípulos de Jesús. Y el Espíritu Santo se encargó de poner eso en escritura, ponerlo en carta, ponerlo en la palabra, ponerlo en la Biblia, para que los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos hicieran lo mismo que Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Eso es. Y no hay ninguna diferencia. Hemos visto que Jesús sanó a los enfermos dando mandatos y órdenes, que los 12 discípulos sanaron a los enfermos dando mandatos y órdenes.
Vemos que, no lo hemos leído aquí, pero sabemos que los 70 fueron y dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos dieron mandatos y órdenes para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Y vemos que ahora, todo creyente de ahora, de este momento, debe guardar esas cosas que Jesús le dijo a ellos. Vayan, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, resuciten los muertos. Den por gracia lo que por gracia han recibido. Y todo eso tiene tremendos puntos. Uno puede tocar puntos aquí, puntos allá, y cuando viene a ver no termina uno nunca. Porque, por ejemplo, cuando los discípulos, los 70 y 2 discípulos, 70, bueno, cuando vieron pata le dijeron, Señor, se nos sujetan en tu nombre. ¿Tú sabes quién se sujeta? Alguien que obedece. Alguien que te tiene que obedecer. Está por debajo. Que está por debajo de ti. Cuando tú tienes hijos, los hijos tuyos se te sujetan. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el papá y tú tienes autoridad. O tú eres la mamá. Por eso es que se te sujetan. ¿Ok? Alguien que te tiene que obedecer es el único que se te sujeta. Si tú eres un jefe en el trabajo, ¿quién se te sujeta? Pues el subordinado. ¿Por qué? Por tu posición, que vamos a lo mismo. Por la autoridad que tú tienes. Te vamos a hablar de unas cositas, cómo funciona la autoridad. La única forma de utilizar la autoridad es dando órdenes y mandatos, sean escritos o hablados. La autoridad no es afectada por el tiempo o por distancia. Un general que manda sus órdenes por carta o por teléfono o hablada, tiene el mismo peso, las órdenes escritas, que tienen el mismo peso de las órdenes habladas. La autoridad no se siente. Escucha esto, no se siente. Usted va a usar autoridad, no lo va a sentir porque la autoridad no se siente. Es una posición. El usar la autoridad depende de ti. Cuando te dan autoridad, te ponen en un puesto para hacer un trabajo. El utilizar esa autoridad para que el trabajo se haga depende de ti. El sanar al enfermo y el echar fuera demonios son acciones de autoridad, como hemos visto. Cuando las órdenes son oídas o leídas por lo que está debajo de esas órdenes, tienen que obedecer. La autoridad no está en el volumen, sino en la posición. O sea, hemos visto 8 puntitos de entendiendo la autoridad para usarla. Y la autoridad, cuando tú das las órdenes, no las cambias hasta que sean obedecidas. O sea, tú das una orden y la orden tú la mantienes hasta que esa orden sea obedecida, porque tiene que ser obedecida. Cuando tú tienes autoridad sobre algo, ese algo tiene que obedecerte. Gloria a Dios. Amén. So, posición, yo quería mencionar rapidito esto, y es que tu posición, si eres creyente, es la posición de hijo de Dios. Y la posición de hijo de Dios, porque Él nos dio potestad de ser hecho hijos de Dios, porque hemos creído en ¿quién? En su Hijo, en Cristo. Y esa es tu posición. Esa es la posición, después de Dios, es la posición más grande que existe. Y esa posición es la posición que tenemos como discípulos, hijos de Dios. Y tu autoridad, que es a lo que voy, como hijo, tu autoridad ha sido heredada. Es parte de tu herencia el tener la autoridad. Es parte de tu herencia. ¿Ok? Porque a ti viene a morar el Hijo de Dios en ti. Y esa autoridad que tú heredaste de Dios, que nadie te la puede quitar, porque ahora tú eres hijo de Dios, tú no la puedes perder. So, yo no sé si el hermano Mando iba a mencionar esto o no, pero la gente piensa, que no ayuné. No importa, porque es tu posición. No es porque tú obraste ayunando. Es que me levanté y no pude orar de momento. No importa, porque es tu posición. No fue que oraste 5 minutos o oraste 3 horas. Es tu posición. Tú no puedes perder lo que es tuyo por posición, por ser hijo. Eso es importante tenerlo aquí. Porque el enemigo sabe que si puede hacerte creer que, no has ayunado, no has orado lo suficiente, entonces vas a no poder
tener la confianza de usar lo que es tuyo, lo que te pertenece, para poder hacer lo que ya Dios te dijo que tú puedes hacer, que es echar fuera demonios y sanar los enfermos en su nombre. Amén, amén. O sea, que la posición no cambia. Si hoy te levantaste del lado contrario de la cama, tu posición no cambia. Si hoy no oraste y te encontraste con un enfermo y le vas a ministrar, recuerda, tu posición no cambia, la autoridad es la misma. Tu posición no va a cambiar por cosas. Es cuando tú eres un hijo de tu padre, porque tú hiciste algo malo, tú vas allá a tu padre y decirle, padre, ya no soy tu hijo. ¿Y qué te va a decir tu padre o tu madre? Tú eres loco. Yeah. Eso es lo que la gente a veces piensa de Dios. Ay, porque hice esto, hice un error, un mistake. Pues en ese momento ya no soy hijo. No, Dios va a decirle, pero tú eres loco. En conclusión, Cristo nos enseñó y nos mandó a utilizar autoridad sobre los enfermos y sobre las enfermedades y echar fuera demonios. No a darle actos proféticos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 20 y 21, dice, no menosprecien las profecías. Nosotros no estamos menospreciando la profecía, pero le estamos dando el lugar correcto. Las profecías no son para sanar al enfermo, ni son para echar fuera demonios. Las profecías son para animar, para levantar y para fortalecer a los hermanos. Pero para sanar al enfermo y para echar fuera demonios es la autoridad. Gloria a Dios. Ahora nosotros queremos orar por si usted está enfermo, tiene una condición. Pues lo que hacemos siempre es, usted va a repetir con nosotros. Y yo voy a decir estas palabras, tú las repites conmigo y luego tú vas a poner la mano sobre la área afectada y luego tú vas a hacer lo que no podías hacer. Si estás enfermo, tienes un dolor, repite conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dolor. Dolor. Enfermedad. Enfermedad. Vete. Vete. De mi cuerpo. De mi cuerpo. Ahora. Ahora. Sé sana. Sé sana. Sé libre. Sé libre. Sé restaurado. Sé restaurado. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Partes nuevas. Partes nuevas. Órganos nuevos. Órganos nuevos. Se han creado. Se han creado. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo dolor. Todo dolor. Se va. Se va. De mi cuerpo. De mi cuerpo. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu. Espíritu. De enfermedad. De enfermedad. Vete. Vete. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. 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 Ahora ponte la mano sobre la afectada. Y yo voy a hacer algo. Yo voy a decir, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús. Ahora haz lo que no podías hacer. Haz lo que no podías hacer. Haz lo que no podías hacer en el nombre de Jesús. Aquí pues, Dios lo bendiga, hermano. Aquí fue el hermano José Molina y el pastor Luis Molina con el programa Conciencia de Sanidad. Dios le bendiga. Bendiciones.